Muy buenos días. Nuestra lectura hoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 20. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente cuando subía del agua, vio que se rasgaban los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a detenernos aquí un momento, dado que es muy interesante lo que acontece en este momento. Ya nos lo decía el domingo Tony cuando predicaba sobre este capítulo y lo tituló Ha llegado el momento. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, se presenta para iniciar el ministerio. Y en ese momento tan importante y trascendente de su bautismo aquí sobre la tierra, cosa que ya Tony explicó claramente en relación al bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento y que Jesús no necesitaba arrepentirse de nada, pero quería identificarse con el simbolismo de ese bautismo, pues en ese momento el Padre interviene desde el cielo y el Espíritu Santo se manifiesta también descendiendo sobre él como paloma. Ahora, ¿por qué como una paloma? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, descubrimos que Dios se manifestaba en la figura de un águila. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 19. A ver, voy a buscarlo para leerlo fielmente. Éxodo, capítulo 19 y el versículo 4. Dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. El águila cuida a sus polluelos de la manera más cuidadosa y vuela debajo de ellos cuando los saca del nido para que no caigan sobre las rocas y sean heridos o muertos. Y Dios utiliza esta figura hacia el pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto, una nación sin identidad todavía, sin leyes propias, con muchas cosas que enfrentar, pero la imagen del águila era en ese momento muy adecuada por el poder, la valentía, la omnipotencia que comunicaba hacia el pueblo de Israel en ese momento. También en Deuteronomio, capítulo 32 y el versículo 11, vamos a leerlo también para ver el texto, como nos lo presenta. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 11 dice así la palabra de Dios: Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Así que vemos cómo en el Antiguo Testamento entonces Dios transmite la figura de un águila, que era en realidad un ave de presa y de gran poder para proteger a su pueblo contra los enemigos. Pero ahora ha llegado un tiempo diferente. El Hijo de Dios se ha encarnado. Dios se ha acercado a nosotros y la figura que presenta es la figura de una paloma. ¿Por qué? Porque a través de esta figura la bondad, la benignidad de Dios se expresaba en la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesús habrá de utilizar esto hablando de, la figura mansa de una paloma, por un lado,
para mostrar su misericordia, su cercanía con ese tacto especial de un Dios que quiere tocar el corazón del hombre y de la mujer. Pero por otro lado, más tarde, el Señor utilizará la figura de la gallina para hablar de la protección que ella ofrece a sus polluelos, recogiéndoles y protegiéndoles bajo sus alas. Esa era la actitud de Dios en la persona de Cristo. Obviamente que el respaldo que el Padre le da al Hijo es extraordinario. La cita de Isaías 42, expresando el contentamiento de Dios en la persona de su Hijo, que le avalaba para el ministerio que en ese momento el Señor Jesucristo habría de comenzar. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí vamos a ver una vida impulsada por el Espíritu Santo. Mateo utiliza también esta frase, fue llevado, y Lucas otra parecida que significa conducido, y era una palabra que también se utilizaba para la expulsión de demonios. La idea aquí es que durante los 40 días en el desierto, el Señor vive bajo la estricta guía del Espíritu Santo. Toda la vida terrenal del Señor Jesús estuvo conectada con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y Marcos habla de la tentación del Señor. Lo pasa por encima, no da detalles. No hay en la narración de Marcos las 3 tentaciones que luego Mateo y Lucas nos van a especificar de una manera extraordinaria. Pero sí Marcos añadirá algo que los evangelios que hemos mencionado, Mateo y Lucas, no destacan, y es que estaba en la compañía de las fieras del desierto. ¿Qué es lo que esto significaba? Pues en aquel lugar merodeaban los lobos, los jabalíes, las hienas, los chacales e incluso en ocasiones los leopardos. Era un lugar solitario y deprimente por su aislamiento y por supuesto era un lugar obviamente peligroso. El Señor está durante ese tiempo experimentando la promesa del Salmo 90. En el versículo 13 hay allí una promesa de victoria sobre las fieras que viene inmediatamente después de la promesa de protección angélica, que luego el mismo Satanás habrá de citar en la tentación, como nos lo cita o lo explica Mateo, capítulo 4 y versículo 6. Los ángeles le servían. Una vez que el Señor obtiene aquella extraordinaria victoria utilizando la Escritura, los ángeles de Dios vienen y sirven al Hijo de Dios, confortando su espíritu, alimentando su ser interior y fortaleciéndole para la inmensa tarea que tenía por delante. Continúa el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Marcos comienza la narración del ministerio activo de Jesús y es seguido por Mateo y Lucas, que tienen delante el escrito de Marcos cuando ellos escriben sus evangelios. Marcos obviamente sigue el relato que recibe de Pedro, y si no fuera por el evangelio de Juan,
desconoceríamos que prácticamente hay un año de tiempo entre lo que sucede en el bautismo y lo que Marcos nos va a relatar a continuación. El Señor recorre aquellos lugares predicando el Evangelio, el territorio de Perea, de Galilea, de Judea y de Samaria. Juan ofrece un material suplementario al de los evangelios sinópticos y así nos enteramos que hay un periodo de tiempo donde los discípulos que eran de Juan el Bautista se encuentran con Jesús y deciden seguir a Jesús. Y es en este tiempo oportuno donde el Evangelio del Reino se comienza a predicar, cuando estos hombres experimentan muchas cosas en un primer viaje por todo aquel territorio junto al Señor. Y entonces ocurre lo que Marcos nos relata a continuación. Y dice el versículo 16, mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermanos de Simón, que echaban una red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego llama a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que remendaban las barcas. Les llamó al instante y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Este es el llamamiento definitivo. Ellos ya habían conocido a Jesús. Ellos ya le habían visto hacer maravillas y habían recibido muchas enseñanzas de parte del Señor. Pero ahora hay un llamado personal para que ellos definitivamente se comprometan a vivir y a seguir al Maestro que habría de cambiar sus vidas para siempre. Nuestra oración en base a esta hermosa meditación en esta mañana es: amado Padre, muchas gracias por Jesús y por las evidencias claras de su persona, de su autoridad y su mensaje de poder y gloria. Gracias por esa paloma que nos comunica que un Dios de amor se acerca al hombre pecador para salvar, restaurar y redimir. Y aún hoy sigue llamando personas para que trabajen en esta tarea de pescar hombres para la eternidad. Úsanos, Señor, y que cada uno de nosotros respondamos a ese llamado divino. En tu nombre, amén. Amados hermanos, mañana seguimos con el Evangelio de Marcos. Manteneos bendecibles, porque lo que os deleita os dirige.